Qué gusto saludarlos. Hoy es viernes, Minati. Nos gusta mucho la palabra esta judía. Shalom. 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 Bienestar para todos. Ese es nuestro saludo, nuestro deseo, nuestro anhelo. Y como siempre les decimos, este par de servidoras hermosas servidoras. Nos gusta mucho. Nos gusta mucho estar conectados, nos gusta mucho que en esta tarde fría que está haciendo aquí en la ciudad de Medellín nos acompañemos y aprendamos cosas básicas, cosas que nosotros implementamos para el día a día, para la vida, herramientas que nos pueden servir para un momento tensionante, pero también para momentos sencillos. Por ejemplo, Minati hermosa, ¿cómo amaneciste en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, ¿sí? Súper bien, disfrutando también la lluvia. Así es, eso, venga, le voy a cuadrar acá. Yo soy toda mamá. Chévere, a mí me encanta eso, me encanta. Ahora sí Tati, estás regia. Tati me peina, Tati me dice, mira esto por aquí, yo me dejo hacer todo lo que ella me quiera hacer. El cable, yo soy toda mamá, ay no, pero bueno, ese no es el tema. Y eso me encanta, por eso somos el complemento y somos el equilibrio perfecto, porque yo soy así, salgo con el pelo acá, el pelo así, Tati la que peina, la que cuadra. Eso no quiere decir que yo salga bien, yo también a veces soy toda despeinada. Las dos salimos muy bien. Pero mira, cuando todo sale bien, cuando uno está bien, maravilloso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotras acá estuviéramos conversando y ha pasado al aire y un presentador, una presentadora, un invitado se desmaya? Pero no les vamos a decir de qué pasaría aquí, porque eso nunca va a suceder. Amén. Dios quiera que nunca pase. Sí. Pero Nati, Valentina Salazar Osorio, nuestra compañerita periodista, quien nos coordina todos los días y que ustedes ya conocen, que es una morena con un afro hermoso. Ella un día llegó tarde, estaba toda estresada y yo, vale, ¿qué te pasó? Me dijo, ay, Tati, lo que pasa es que venía en el bus y una niña embarazada, o sea, una mujer en embarazo, se desmayó. Eso pasa bastante, sí. Y yo le dije, ay, vale, si a mí me pasa eso, yo empiezo a gritar. Yo cojo el teléfono, no sabría qué hacer. ¿Qué hace uno si una persona se desmaya y si es una mujer embarazada? Más difícil aún. Aunque sí, es muy complicado, claro, son dos vidas. Claro. A mí me pasó también en un pico y placa, iba en un bus, ya iba hacia el sur, y la señora llega y coge el celular, la de adelante, y le dice a la niña que estaba atrás, mira, donde dice mor, donde dice mor, por favor, marcale y decirle que me estoy mareando y ya me estoy yendo. Decirle por favor eso y decirle en qué vamos, dónde estamos. La niña adelante cogió, claro, él mismo llamó. Hay personas que saben desmayarse. Sí, se desmayan como de a poquitos. Exactamente. Ay, Dios mío, yo mismo dije, Dios mío, gracias a Dios, yo no voy en ese puesto porque yo también soy paniqueada. Exacto. Y ese pánico me bloquea inmediatamente, no sé qué hacer. Hay personas que se bloquean. Yo siempre pensé que era de esas nerviosas que empezaba a gritar, pero una vez me pasó a mí fue que se encontraron dos motos, iba con mi mamá, se encontraron dos pelados en las motos y las motos se chocaron, los pelados salieron volando. Entonces mi mamá sí se asustó, yo estaba en el semáforo, cayó aquí al lado mío y yo no sé cómo, pero reaccioné. A veces como que la adrenalina te hace como que todo esté en calma, yo no sé cómo, yo empecé, bueno, tranquilo, no lo toquen, porque yo he escuchado que dicen que cuando alguien se accidenta no se puede tocar, es una buena pregunta. Llamé al 123, porque el celular también, normal, que uno piensa que el 123 solo puede ser de un fijo, 123 normal, a los 4 minutos llegó la ambulancia. Qué bien. Entonces yo lo que hice en ese momento fue simplemente llamar y cuidar, porque es que hay gente que parece que va a auxiliar al otro y lo que hacen es atracarlo. Sí. ¿Se puede creer eso? Claro, ahorita les cuento una historia, por supuesto. Increíble. Ahorita les cuento una historia de verdad que la gente en los peores momentos de la vida de otro ser humano es cuando demuestran también ser lo peor, porque los hay. Justo ahorita tengo una anécdota que le pasó a mi papá y ahí fue cuando comprobé que definitivamente, Dios mío bendito, la maldad existe. Pero entonces hoy hablando de esos primeros auxilios básicos, de cómo controlar ese pánico que a muchas personas nos da, que yo por ejemplo me paniqueo tan fácil, pues vamos a hablar esto con la Cruz Roja que nos acompaña hoy, nuestra querida invitada, ya se las vamos a presentar, comencemos. Empecemos, bienvenidos a Bienestar. Aquí está con nosotros justamente Caterine, pero yo no sé, hay unas Caterines que se les dice Caterine. Entonces yo prefiero preguntar, Caterine Escobar, yo la tengo así porque es Escobar, enfermera voluntaria, la Cruz Roja Antioquia, qué rico saludarte de nuevo, tiempo sin venir. Yo me puse a revisar el libreto buscando bien tus contactos, Dios mío, más de un año, ¿cierto? Más o menos. Como en junio fue más o menos.
que viniste. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, qué rico tenerte acá. Ay, qué rico. Qué bueno tenerte acá, justo con esas preguntas, con ese tema, digo, que nosotros tenemos, los primeros auxilios básicos, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente cuando la gente se desmaya, por ejemplo, que eso es muy angustiante, uno ver cómo una persona se va desgonzando y ¡pum!, se cae y escucha uno también el ruido y se pegó en la cabeza, Dios mío. ¿Qué podemos hacer ante un caso como Listo. esos? El desmayo es lo más común, ¿cierto? Es lo que le puede pasar a uno. Siempre que alguien se desmaya pasa lo mismo, no le llegó oxígeno suficiente al cerebro. Las causas son diversas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer que le llegue oxígeno al cerebro. Y si vieran que la clave es una bobada, y es así de rápido. Le voy a levantar las piernas y se las voy a sostener. Eso es en el instante, se despierta. Inmediatamente va a abrir los ojos, pero entonces yo no le voy a bajar todavía las piernas para que ese retorno de la sangre siga yendo al cerebro, deja de ir a los pies porque yo los tengo bien levantados, entonces toda la sangre se va arriba, lleva todo el oxígeno y se despierta. ¿Qué puede hacer que alguien se desmaye? Ustedes estaban hablando ahorita de algo muy importante, el transporte público. Sí. Entonces estar en lugares muy encerrados, Ay, sí. porque todas las ventanillas van cerradas, en las mañanas, en las horas pico, está lloviendo y no hay oxígeno suficiente. Yo soy de la que digo, ¿podemos abrir la ventana un poquito, por Sí, favor? yo también soy de ese La estilo. descripción del caso ya Ay, es angustiante. sí. ¿Cómo es que en un bus lleno de gente? Ay, las sí, ventanas a mí me cerradas? aterra eso, me aterra. Yo soy, ay, Dios mío, que la abran, alguien Sí. que abra esa ventana. Sí, Eso Ay, es. horrible. Entonces no hay oxígeno suficiente, por eso los conciertos, las celebraciones eucarísticas o religiosas cuando hay muchísima gente, esas son unas. ¿Qué puede pasar? También que la persona está enferma. Un desmayo no es una urgencia grave, ¿cierto? Yo necesito que despierte y que vuelva. Si yo tengo esas condiciones, estaba en un lugar encerrado o no he comido, se le baja el azúcar, está bien. Pero no es normal que me ande por ahí en el mundo desmayando. Ya si me desmayo varias veces, debo de consultar. O un adulto mayor. Porque me tienen que buscar una causa. Se me baja la presión, se me está bajando el azúcar que estoy teniendo. Entonces, ojo que no es una urgencia, pero hay que mirar cómo se va dando. Entonces, alzar las piernitas bien rectas y se va a despertar. Espera un momentico, que es importante que derribemos algunos mitos. No le vamos a dar agua, porque alguien es que está muy confuso, todavía no está bien despierto, y hay veces intentamos casi que echarle el agua a la fuerza. Entonces ahí sí podemos tener una complicación, y es que se nos ahogue. O que necesita algo dulce, no necesariamente, porque eso depende la causa que le está haciendo. Entonces, y que puede ser diabético, y como no está todavía tan confuso, no sé si le voy a dar o no. Entonces, no le voy a dar dulce. Nada de comer, nada de beber. Comer, nada de beber. Ponerle, ¿se acuerdan que poníamos El alcohol? Yo estaba pensando en Entonces, bueno, resulta que el alcohol es un vasodilatador, es decir, que nos vuelve las venas gorditas. Por eso es que cuando nos van a sacar sangre, nos echan mucho alcohol para que esa vena se ponga gordita. Entonces, realmente, digamos que funciona, sí, porque nos van a decir como las mamás o sí, por eso toda la vida ha funcionado. Sí funciona porque vuelve gordita las venas de la cabeza, entonces entra como más oxígeno, pero tiene complicaciones, y es que puede volverse tan gordita esa vena que sangramos por la nariz. Entonces, una venita atrás, entonces eso hace que aparte de que estoy desmayado, pues sangre y me ahogue con mi propia sangre. O que hay personas que son más propensas a sangrar por la nariz, un vasito que se les dilata, entonces corre otros riesgos, no lo vamos a hacer. Entonces no vamos a dar agua, no vamos a dar azúcar, ni vamos a poner alcohol, solamente vamos a subir las piernas, y eso es como magia, lo van a ver que es súper rápido. Entonces con el desmayo ya la tenemos. Y así la persona esté embarazada o tenga problemas de presión, o sea, porque uno puede decir, ay, pero ¿será que eso sí se le puede hacer a una persona en embarazo, a una mujer en embarazo o a una persona que tenga problemas del corazón? Sí, o de se lo la podemos presión? hacer a todos. Ok. Lo que hace es ponerle oxígeno al cerebro. Ya después yo voy a ver qué le pasó. Cuando ya se despierte, pues voy a interrogar. Decían ustedes algo muy importante ahorita y es cuidarle. Eso es muy importante en los primeros auxilios, sobre todo cuando estamos en la calle, porque hay varias cosas que pasan, lo que ustedes decían. Uno, que le roban las cosas, porque vemos publicaciones por ahí que dice como, ay, está en tal clínica, hay una moto y está sin documentos, se queda uno como pensando, ¿y por qué iba sin documentos o por qué lo encontraron así? Y lo Le que pasa es que robaron le la robaron billetera. la billetera, el bolso, se lo llevaron, bueno. Y lo otro es que lo graban y las fotos, y entonces no hay quien lo esté cuidando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuidarlos. Y lo que dijiste ahora de activar el sistema, súper importante. Eso es lo que yo hago como primer respondiente. Activo el sistema 1, 2, 3 cuando es necesario y lo cuido. Con ese primer eslaboncito de la cadena yo ya adelanté mucho trabajo. Porque antes teníamos la idea, otro mito, hoy vamos a derribar muchos mitos de primeros auxilios. Teníamos la idea de que los primeros auxilios eran de rapidez, o sea, hágalo rápido, cójalo como sea y llévelo y tírelo, Llevarlo en el a un bolso de la hospital. camioneta y como sea lo llevamos. Pero
con el tiempo, con las investigaciones y con todo lo que no, los primeros auxilios no necesitan esa velocidad, necesitan que sean certeros y que hagan muy bien las cosas, porque vamos a buscar 3 cosas. Lo primero, pues, salvaguardar la vida, que es lo más importante, pero resulta que yo también necesito salvaguardar la función. No necesito solamente que esté vivo, sino que todo lo que quede lo más parecido posible antes de que le ocurra ese incidente o ese accidente. Entonces, la función de su cuerpo, pero también la estética, 3 cosas. La estética sí es muy importante. Antes no le dábamos tanta importancia, es como, bueno, está bien que te salves, no importa cómo estés, pero nos damos cuenta que es muy importante también, porque también viene de la salud mental. Claro. Los primeros auxilios también tienen que tener apoyo a la salud mental, y la estética está ahí. Pero un caso, por ejemplo, de eso que nos estás diciendo. Entonces es, ¿cómo lo voy a atender? Lo que dijiste ahora fue súper clave. No lo toquen o no lo muevan, porque yo no sé qué tiene. Si yo lo levanto de cualquier forma y lo llevo, puede que le salve la vida, ¿cierto? Porque lo lleve súper rápido y todo bien. Pero ese movimiento mal que le hice daña su columna. Ay, Dios mío. Entonces necesita luego, no puede volver a caminar. Entonces no cumplimos con la función. O una de sus extremidades se daña más por el mal movimiento, por el mal manejo, y termina en una amputación. Entonces no hay función y no hay estética. Entonces por eso no es de rapidez, sino de ser certero. ¿Qué puedo ir haciendo yo mientras? Lo primero, activo el sistema con claridad, con todo lo que necesito decir, qué pasó, dónde pasó, cómo está el paciente, cuántos pacientes son. Eso es muy importante. Cuando tú llamaste, entonces 2 motociclistas, porque necesitamos 2 ambulancias. Entonces eso agiliza el sistema. Claro. Pero además yo ya hice una parte, y cuando ellos vienen con su conocimiento, yo ya tengo una parte ahí avanzada. Solucionar, no, y lo más importante, cuidar a esa persona, que nadie le vaya a hacer mal. O por ejemplo, frenar los carros en caso de que sea cierto, porque muchas veces los accidentes son que ocurre un incidente, no sé, ahorita nos dice la diferencia entre accidente e incidente. Ocurre un accidente, este es un accidente porque se chocaron 2 motos, ¿cierto? Más o menos es por ahí. Y encima, como nadie acude al llamado, nadie se pone a frenar los carros, a decir que algo ocurre, pasa un carro y ahí sí un desastre. Es que eso tiene varias caras. Por ejemplo, Rochi, nuestra Rochi Chichi, una invitada que tenemos nosotros frecuentemente, nos estaba contando que era en el Huila, creo, que paró porque había un motociclista, se accidentó, y como ella es médica paró a auxiliarlo, por supuesto, y el carro que estaba atrás le dijo: descarada, vieja atrevida, ¿cómo se le ocurre hacerle eso? Y ella le dijo: ¿cómo se te ocurre? Soy médica y le estoy dando los primeros auxilios. Entonces puede que le tiren hasta una piedra, atenten contra la vida de la persona que está ayudando, porque nos encargamos nosotros mismos como de empezar a violentar a las personas sin saber si le hicieron algo o no lo hicieron. Y si hubiera pasado algo, creo que es accidental. O sea, de gusto no creo que hubiera pasado. Entonces, por eso muchas veces pasa que uno ve una persona y uno empieza a saurar y uno dice: Dios mío, si paro me lo achacan. De pronto puede pensar uno, y tristemente nos hemos vuelto así un poco fríos, pero si eso sí, orando, Dios mío, que nada más lo tenga, y uno se va súper preocupado y temblando todo el camino. Pero sí, digamos que esa mentalidad ha cambiado un poco, es por eso, porque la gente empieza a decir: ella le dio tal cosa, ahí está el problema. Increíble, nunca habría considerado Ay, eso. Es horrible, pero bueno, de verdad. son cosas que tenemos que pensar y ser más conscientes como sociedad. Yo creo que es por la inversión de los valores también. Totalmente. Porque ahora lo bueno es malo, lo malo es bueno, entonces es mejor. Por ejemplo, ayer veíamos un video de una persona agrediendo a un agente de tránsito, y todo el mundo se dedicó a grabar, a sacar el celular y no hacen nada grabar. Más. Ya. Entonces, pues este no es un programa de moralismos, pero sí es como de llamar la atención. En vez de ayudar de verdad, de separar a los tipos, todo el mundo se dedicó en morbosidad a sacar el celular y a grabar. Inquietante. Bueno, estamos hablando de auxilios básicos. Ahorita vamos a hablar de qué hacer si uno está, por ejemplo, cocinando, si se quema, cosas que son o parecerían ser pequeñas, pero que también son accidentes. Son pequeños, son leves, pero que tenemos que aprender a evaluarlos. Tema interesante que tenemos hoy en Bienestar. Opinen en cualquier momento, 305-316-6560, para que podamos desarrollar todo esto, pero nos falta todavía hablar de muchas cosas. En caso de epilepsia, en caso, por ejemplo, ahorita hablábamos de una persona se desangra muy fácil. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una herida? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que de esta herida chiquitica no vamos a pasar a una desangrada? Listo.
Entonces resulta que estamos hablando de cómo ha ido evolucionando los primeros auxilios. Entonces antes decíamos, lo más importante es ver si respira o no, pues lo que tiene que ver con la respiración. Pero ahora estamos muy claros en que lo más importante es que si alguien está sangrando, yo primero me encargo de eso y luego voy a lo demás. Porque es verdad, nos desangramos muy rápido. Tenemos 5 litricos de sangre. 5 litros es muy poquito. Nada. Una gaseosa grande, eso trae 5 litros. Y mira para cuánto alcanza eso. Entonces es muy poquita sangre y depende del tipo de herida, pues esa se nos va a salir muy rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar un sangrado? Vamos a hacer presión directa sobre la herida con un apósito. ¿Qué es un apósito? Apósito le llamamos a todo lo que me sirva para colocar ahí. Entonces las gasas, una gasa es así de chiquitica. Si la herida es más grande, pues una gasa se me va a volver nada y se está sangrando mucho. La camiseta, el buzo, algo que esté visiblemente limpio. Claramente, pues, ay, no, es que no es estéril o que le da una infección. Eso viene después, ahora estamos en la emergencia, ¿cierto? Entonces, algo que esté visiblemente limpio, una camiseta, una toalla, la voy a poner y voy a hacer presión directa, ahí, apretar con fuercecita en esa herida un rato. Se me ensangra mucho ese apósito, ese trapito, no lo voy a retirar, voy a poner otro encima y voy a seguir haciendo presión. Si es una extremidad, yo la voy a elevar y eso hace este bracito, entonces yo le estoy haciendo presión directa, lo elevo y eso hace que la sangre no va a hacer esto, entonces va a disminuir la posibilidad. Hablábamos antes de los torniquetes, ¿se acuerdan? Entonces aprieta un torniquete y le ponemos le amarramos adelante y más arribita de la herida. A lo película, que siempre les amarran ahí. Eso, a lo película, eso. Entonces resulta que los torniquetes tienen es muy útil, pero en heridas muy graves y en momentos muy específicos y por quienes lo pueden hacer. Entonces, ¿vamos a usar torniquetes nosotros? No. Nunca vamos a usar un torniquete, porque volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, a la función y a la estética. ¿Qué pasa si yo le pongo el torniquete? Deja de sangrar, ¿y qué más pasa? Se estanca exacto. Se estanca para toda la extremidad. Se pierde la extremidad. Función, la perdimos. Y estética, también. Y puede que la herida no fuera tan grave como para que tenga ese desenlace. Entonces vamos a hacer eso. Hay otra técnica que es un poquito más invasiva y uno ya le da un sustico, pero vamos a hablarla aquí porque puede pasar. Si tengo la herida y es un huequito, una perforación, eso una que herida está para señalando es un hueco. un huequito. Bueno, entonces hagámoslo más chiquito. Hagámoslo más chiquito para que no nos dé tanto susto. Puedo coger ese apósito, sea la mechita que sea, y le voy a rellenar, lo voy a meter con fuercita. Ahí. Yo también. Eso tiene que ser terrible. para alguien que tenga un poquito más de. Claro que vos decías ahorita una cosa y es muy importante. Pensabas que eras más débil y cuando llegó el momento, lo hiciste. Y eso pasa mucho cuando tenemos que hacerlo. En el momento de esa adrenalina, de ese ver qué voy a hacer, me salen las herramientas. Entonces eso se llama un taponamiento. Yo relleno bien con esa gasita, con ese trapito, y eso hace que no salga. Y termina la mechita, ya la metí toda. ¿Le va a doler? Sí. Y también presiono. Y lo pongo encima y presiono. O le doy la vuelta al restico, bien apretadito, no tanto como para que no tenga respiración, y lo pongo. Pero lo número 1, presión. Y comenzamos derribando mitos. ¿Se acuerdan del café en las heridas? Ay, sí, el café. Yo casi El no, café sí. cuando uno se cortaba, póngale café para estancar la sangre. ¿En serio? Sí, no te tocó. ¿No te tocó esa? Ay, No, pero- no la había escuchado, lo juro. Sí, Bueno. menos mal. Ay, menos mal, Dios Sí, mío. entonces toda la vida eso ha sido súper. Que le vamos a echar café. Entonces la mamá le va a decir, pero eso funciona. Y en realidad eso funciona. Porque, ¿qué pasa? El café cuando yo lo cojo no es que se empieza a derretir en mi mano por el calor. Se derritía ahí el calor y hace una pasta. Y esa pasta me tapa, me hace como un taponamiento. Pero resulta que cuando llegue donde nosotras las enfermeras hay que lavarlo y sacarle hasta el último granito. Entonces, 1, le va a doler el doble. 2, tiene más posibilidad de infección porque Claro. un poquito que le quede ahí, bueno. Y 3, esa herida, después de que hay que lavarla muy duro, con cepillito y sacarle todo eso, ya no va a ser tan linda y la cicatriz no va a ser tan chévere. Puro queloide. Entonces, no hay puro queloide. Puro queloide. Entonces no va a haber estética y nos estamos preocupando por la estética. Entonces, para hemorragia, presión. Y hay veces decimos como la sangre es muy escandalosa y no le hacemos tanto caso. Es verdad, pero yo tengo que ponerle mucho cuidado. Acuérdense siempre, 5 litros. 5 litros es muy poquito. Entonces,
cuánto voy a ver yo que está viendo el charquito y cuánto lo voy a cuidar. Yo no sabía que teníamos solo 5 litros de sangre. Qué impresionante, yo también. Eso es en un momentico que uno se puede sangrar. Sí. O sea, que por la eso sangre es la importancia de taponamiento. Eso. La presión, y eso lo vamos a tener. Tenemos mensajes de WhatsApp. Ay, vamos a ver qué nos maravilla. están preguntando los televidentes y seguimos hablando de este tema. Ya seguimos con la quemadura. Buenas tardes, Tatiana y Natalia, excelentes presentadoras, muchas gracias. El tema está muy interesante. Es cierto lo que dijo Nati, qué triste, que con alguna eventualidad quisiéramos ayudar, pero resultamos agredidos. Ante la intolerancia es mejor evitar, tristemente. Dios los bendiga. Amén, muchas gracias. Y nos dicen, buenas tardes, mi esposo se desmayó frecuente, se cree que es, sufre de desmayo se desmaya frecuentemente. Disautonomía. Ay, estas personas que se desmayan. Sí. Ay, Dios mío, ¿qué debo hacer? Qué buena pregunta, las dos están muy chéveres, sigan escribiéndonos. Sí, maravilloso, ¿verdad? Yo ya escuchaba mucho lo de la disautonomía, es como cada vez más frecuente, ¿sí se dice así? Sí. Así. ¿Y qué hay que hacer? Cada vez más frecuente, o digamos que ahora se le está dando el diagnóstico, se le está nombrando. Sí. Entonces, son personas que se desmayan frecuentemente por 2 razones. O se les baja la presión muchísimo o se les baja mucho la frecuencia cardíaca. Lo que decíamos ahora, ¿por qué se desmaya? Porque no le llega oxígeno suficiente al cerebro, porque su pulso está muy bajito o porque su presión está muy bajita. Vamos a hacer para que vuelva el desmayo lo mismo, a levantarle las piernas. Es importante que lo diagnostiquen, que en realidad se le haga ese diagnóstico y estemos seguros que tiene disautonomía. Eso es muy importante para que pueda tenerlo. La disautonomía no tiene tratamiento como tal. Los pacientes con disautonomía hay que enseñarles a manejarse. Esos pacientes, por ejemplo, necesitan sal en vez de dulce. Entonces, después de que ellos se desmayan, cuando él se despierta, él va a saber y te va a decir, yo necesito sal. Generalmente la cargan en el bolso, agüita con sal, o ellos tienen sobrecitos y se lo echan bajo la lengua para que vuelva. Ellos tienen que tomar electrolitos, deben usar medias de gradiente de presión, porque eso les ayuda a contener su parte circulatoria, porque se desmayan frecuentemente, ¿cómo? Levantándose de acá de la silla, por ejemplo. Sí. Cambios de posición, si se agacha y se para rápidamente. Hay momentos en que se desmayan solo, sin ningún otro factor externo, si se acaloran. Entonces, ¿qué pasa con ellos? El sistema autónomo, que es el que regula las cosas sin que yo las tenga que pensar, nosotros aquí nos vamos a parar y nuestro cuerpo sabe que si me paro, regula la presión y todo bien. Pero en esas personas con disautonomía no lo hace, entonces por eso se desmayan. Si una persona con disautonomía se desmaya, le va a alzar las piernitas. Y esas personas, por ejemplo, que ya tienen desmayos frecuentes o enfermedades como esta, son las que saben que se van a desmayar. Por ejemplo, que decían ustedes ahorita el caso de la señora en el bus. Entonces ellos ya saben como que me va a dar. Entonces o le pueden avisar a alguien o se ponen en una posición que les evite caer desde su propia altura. Si es una persona muy alta, una caída de su propia altura es grave. Entonces, o que se dé contra un borde, esas son cositas que tenemos que evitar en personas que ahorita mencionabas, la epilepsia o digamos las convulsiones en general, y las personas que se desmayan frecuentemente o que tienen disautonomía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos que se despierte? Le alzamos las piernitas. Importante diagnosticar para que pueda tener un seguimiento y un control. Y cuando alguien se desmaya o después de que convulsiona, que ya vamos a hablar de qué vamos a hacer, debo acercarme y preguntarle, porque él es el que me va a decir qué le sirve. Entonces ahí yo voy. Y también recomendable que tenga los datos como de la casa cercanos, en alguna parte que puedan. Las manillitas. Las manillitas son súper chéveres y que diga disautonomía. Entonces ya mucha gente, como dijiste ahora, que hay mucha disautonomía o estamos hablando ya de ella. Entonces eso también la gente ya sabe que disautonomía es con sal. Por ejemplo, si yo le leo o un contacto, porque muchas veces después del desmayo quedan muy confusos, lo que decimos pues sonso aquí entre nosotros coloquialmente, entonces no tiene la capacidad como de irse solo, y muchas veces uno pues yo le alzo las piernas y después me da como lo que dijiste ahora, uno se viene pensando todo el día, si habrá llegado, se habrá desmayar, qué le habrá pasado, entonces como para tener eso ahí. Las personas que tienen convulsiones, ellos sí que quedan perdidos, porque me ha pasado, y qué rico que ahorita habláramos de eso, qué hacer frente a una convulsión, sea o no de epilepsia, porque yo creo que la persona con epilepsia tiene sus manillas, ¿cierto? Son personas que ya tienen como esa previsión de saber cómo actuar, creo yo, o creería uno. Pero qué hacer
cuando vemos que alguien tiene una Muy convulsión, interesante. para cuidarle su cabeza, por ejemplo. La lengua que dicen La tanto, lengua, ahorita si lo eso es hablamos. verdad o no, si es mito o Yo siempre o es- escucho, ay, que le saquen la lengua. para que no sé. se la trague, uno sí se tragará la Sí, lengua. sí, que para Bueno, que en no se fin, la traguen. Yo también he ya vamos escuchado. a ver qué pasa con eso, no sé, Sí. yo tengo esa misma duda. Yo también. Ustedes vayan y visiten Salud Vid. Bueno, Quiroguita tiene, estamos con lo de las quemaduras, también lo tenemos ahí pendiente. Las quemaduras, las convulsiones. Las ¿qué hacer? convulsiones. Y Quiroguita, uno de nuestros compañeritos tiene, ustedes saben que Es inquieto. Los bebés, los niños de 25 o 20 años, niño, Él se indigna. tienen un montón de preguntas maravillosas y son creativos y me dice, ¿qué pasa cuando los niños se pegan un golpe en la cabeza que le dicen, no lo deje dormir? ¿Qué pasa cuando lo hieren con herida cortopunzante? ¿Qué hay que hacer? ¿Y con cuántos litros de pérdida de sangre se considera que ya nos estamos desangrando? Mire pues, 3 en 1. Listo. Entonces terminemos heridas para que Listo. pasemos a otro tema. ¿Qué hacer cuando hay una herida? Lo que le preocupa es si el arma todavía está dentro. Eso es muy importante. Nunca por ningún motivo la vamos a retirar. ¿Qué tenemos que hacer antes? Fijarla. Es decir, yo voy a usar un vendaje, papel. Dejarla ahí. Sí, fijarla que no se mueva. Porque, pongámonos a pensar, son cositas que uno no piensa, Claro, pero si la vámonos en la sacas, se ambulancia. desangra. Bueno, si lo saco, hay varias cosas que pasan. Cuando entró hizo un daño, X, no sé qué, porque yo no puedo ver. Pero cuando sale, sigue teniendo el filo y pues voy a hacer otro daño que no sé cuál es. Eso pasa cuando se entierran un palo, lo que Cualquier sea. todo cosa, eso. cualquier objeto que esté incrustado, por pequeño que sea, puede ser inclusive de pescar, se me olvidó, como el anzuelo, por anzuelo. ejemplo, que se queda adentro y yo no sé si está rompiendo un tendoncito, dónde está, cualquier objeto adentro, yo no lo puedo retirar, que lo retiran en el hospital después de del rayos X, de la ecografía, o el médico especialista con mucha experticia puede mirar bien y él tomará sus decisiones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fijarlo bien, para que no se vaya, imagínense ustedes en una ambulancia con un cuchillo enterrado en alguna parte del cuchillo para arriba y para Ay, abajo. Dios santo. Si es una herida que él nos preguntaba como esa parte. Entonces, cualquier objeto extraño, incrustado, lo voy a fijar con un vendaje, con papel vinipel, ese papel chicle. Lo importante es que no se mueva y no haga más daño. También muchas veces ese objeto está conteniendo la hemorragia grande que hay, entonces yo lo retiro y puede sangrar demasiado. Entonces por ahí no lo voy a hacer. ¿Con cuánto consideramos que me estoy desangrando? Eso varía mucho dependiendo la persona, por eso cada caso es como muy particular, pero más o menos con la mitad de la sangre ya la persona empieza a tener unos cambios que llamamos un choque hipovolémico. En las películas, ¿se acuerdan? No te duermas, no te duermas. Sí. Eso es porque ya esa persona ha sangrado tanto que se va como yendo, que decimos. Entonces empieza a estar pálido, sudoroso, frío, respira mal, empieza a sentirse muy, muy frío y yo ya veo que está sangrando. Un ejercicio que yo le enseño a los alumnos, por ahí lo hacen un día que estén ahí mirando que llenar una botella con 2,5 litros en un lugar que esté seco y hacer ese charquito para que miren que ese charquito es muy pequeño. A eso le llamamos un lago hemático, para aprender cómo a calcular cuánto es eso, más o menos. Entonces, ¿qué es importante? La cantidad también me dice muchas cosas, pero me dice más cómo lo estoy viendo. Si yo lo estaba viendo medianamente bien y está sangrando y yo empiezo a ver que está pálido, que se está quedando dormido, que se pone muy frío, los labios ya no tienen color, que se está quedando dormidito, pues decimos, entonces, ¿qué está pasando? Ya está perdiendo demasiada sangre. ¿Cuál era la otra? La de los niños cuando se golpean en la los cabeza. niños cuando se golpean la cabeza, muy importante. Los traumas o los golpes tienen una cosa importante, es ¿qué pasó? O sea, le llamamos la cinemática del trauma. No es lo mismo el niño que se nos cae de acá de esta silla y se hace un chichón, que le llamamos, es decir, un hematoma, al niño que nos va a caer de un segundo piso, así no le haya pasado nada, aparentemente. Ay, sí. Entonces tengo que consultar. ¿Qué es un hematoma? Es una hemorragia interna. Ahí se está regando sangre. ¿Qué nos funciona? Nos funciona el frío y la presión. ¿Ustedes se acuerdan que le ponían una papa, una moneda? Sí. Todo funcionaba. ¿Saben por qué? Porque realmente lo que funciona es la presión que yo estoy haciendo, porque es lo mismo, es una hemorragia. La voy a contener. Y el frío, ahorita hablábamos que el alcohol nos dilata las venas, nos vuelve gorditas. El frío nos las vuelve duras, nos las vuelve chiquitas para que no nos sangre tanto. Por eso le ponía el pedazo de carne, lo que está en el congelador, la bolsa de congelados, todo funciona y un poquito de fuerza.
Ahora, lo de no dejarlo dormir es muy importante, es porque yo le tengo que evaluar cómo está, porque después de un golpe en la cabeza, no solo los niños, ellos son más delicados claramente, porque les voy a contar un secreto. Imagínense que la cabeza que ustedes y yo tenemos, hoy la teníamos cuando teníamos 2 años. Ay, La igual de cabeza, pesada. esta cabeza, ¿En serio? la cabeza hasta los 2 años nos da esa forma, ¿cierto? Es el tamaño de la cabeza, a los 2 años ya tenemos el tamaño de ¿Quién cabeza sabe, que vamos a Tati, de tener. qué se está acordando? Por eso es que los niños uno los ve como cabezoncitos un poquito y dice como tan cabezoncito. Ay, Es porque Tati está, pero ella yo creo que está acordándose pensando de en un niño Que cabezoncito. Tati confiese de qué se está acordando. Cuéntame. Es verdad, que uno ve a todos los niños que son flaquitos, pero su cabecita parece un bomboncito. Sí, y es porque esa cabeza la tenemos. Pero el cerebro no es, él sí va a ir creciendo a darle ese tamaño. Entonces, cuando es un niño pequeño, pues el cerebro es más chiquito, entonces es como una pelota chiquita dentro de una pelota grande. Y el golpe hace que y nuestro cráneo es muy duro porque tiene las condiciones para protegernos que no nos llegue el golpe allá. Entonces, después de un golpe en la cabeza, ¿qué tengo que evaluar? Que no vaya a convulsionar. Que si se duerme se despierte fácilmente, porque dejar un niño pequeño que no se duerma a veces es muy difícil. No. Entonces se quedó dormido, aparte que lloró un rato y le dio mucho sueño. Entonces, donde yo lo esté viendo, lo pongo, si se durmió, puede ser en los brazos, al lado mío, que vea si está respirando, lo muevo a ver si se mueve él y se despierta fácil. Entonces, que no convulsione, que no le vaya a salir sangre o líquido, una agüita transparente por la nariz o por los oídos. Que no tenga los ojitos torcidos, que puede, después de un golpe en la cabeza puede dar estrabismo, lo que decimos que se pone visquito un ojo, que no esté aturdido, que no hable bobadas, si es un niño que ya habla bien o que no parezca como confuso. Entonces lo de dejarlo dormir es más que no se duerma, es vigilarle que se despierte con facilidad. Y eso igual para nosotros. Y que no vaya a vomitar, llamamos ese vómito en proyectil, ese es el título, y es como que sale ese vómito disparado. Entonces, eso es lo que voy a evaluar. Pero, ojo, que depende del golpe que se dé. No es lo mismo que se caiga de su propia altura, jugando, que se dé el golpe, o que se nos caiga de un lugar elevado, o que se ruede por unas escaleras. Son de los accidentes más graves que existen, rodarse por unas escaleras, porque ese pelotear hace que se golpee en múltiples partes. Entonces hay que consultar. Puede que yo vaya y no pase nada, le dan acetaminofén. Entonces las mamás a veces dicen como, ay, lo traje y le dieron acetaminofén y 5 horas aquí sentados. Sí, pero siempre es mejor exagerar a favor que nos coja en contra y nos pase algo ahí. Tenemos un mensaje, nos están haciendo una pregunta si poner hielo en herida, pero no sabemos qué tipo de herida. Ahorita hablaste del hematoma, ¿cierto? Que no es una herida abierta. En heridas abiertas, En heridas abiertas no ponemos hielo. Bien. En el hematoma o en un esguince, es decir, cuando una torcedura, que yo esté seguro que no es una fractura. Tenemos un minutico solamente, pero no quiero pasar el tema de las convulsiones. Recomendaciones para una persona que esté convulsionando. Recomendaciones. Para una convulsión yo no puedo hacer nada. No la puedo evitar, no puedo terminarla, dura lo que va a durar. Cosas importantes, la lengua. No nos podemos tragar la lengua, ese mito era importante. ¿Cómo me trago la lengua? Yo la tengo pegada, ella no se va a tragar. ¿Qué puede pasar? Que se va a morder, y eso sí pasa y es inevitable. Pero imagínense que yo le meta mi dedo, entonces me va a morder a mí. Sí puede incluso puede arrancarme el dedo. Eso por un lado. Ahora, yo no me ahogo con mi lengua, pero sí me ahogo con lo que me metas en la boca. Entonces hay un mito y es como que le meta un trapo, que le ponga una cuchara, esas cosas sí le van a hacer daño. No le vamos a meter absolutamente nada en la boca a una persona convulsionada. Y estos deditos son muy comunes en las convulsiones, que se los van a alar. No funciona. Una convulsión es algo con mucha fuerza, es un mito. Si yo solo sostengo y tiene tanta fuerza, puede ser que ese dedito se fracture, entonces no le vamos a alar. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo de ladito y evitar que se golpee la cabeza, que es lo más grave. Cuidarle la cabeza, cuidar que no se caiga, eso es lo más importante. Y calcular cuánto tiempo convulsionó, eso me sirve. Mirar que empezó a convulsionar y poder calcular, eso le sirve al médico para tener una idea. Qué bien, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, muchas cosas por hablar, pero vas a volver. Claro, Cruz Roja siempre está con nosotros. Gracias. Cosas tan sencillas, pero que son súper importantes, como nos dimos cuenta en el día de hoy. Los queremos mucho, les deseamos un feliz fin de semana. Como siempre les decimos, que todo esté en calma, en bienestar. Y nos vamos con este dato, mi Nati hermosa. Chao, chao. Chao, chao. Chao, los queremos. Chao, Miren chao, pues, chao. escuchen esto. A ver.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, citados por el Ministerio de Transporte de Colombia en 2022, una intervención adecuada en los primeros auxilios en el lugar del accidente puede prevenir hasta un 4.5% de la ocurrencia de las muertes previo o durante el traslado al hospital. Esto debido a que el 75% de las muertes ocurre en la primera hora después del accidente y cada 10 minutos de retraso a la atención incrementa en un 6% la probabilidad de obtener resultados negativos graves como discapacidades severas o fallecimientos. Este es un dato del Consejo Colombiano de Seguridad. Gracias, los queremos. ¡Chao!